No nos confundamos. O sea, no todo lo que parece democrático es esencialmente democrático. Ahora, para que sea el experto, el que opine, estamos conectados con Joseph Campos, abogado constitucionalista, y le damos la bienvenida a Exitoso a Te Escucha. Doctor Campos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, a su disposición. Buenas noches. A ver, básicamente la Comisión de Constitución o este proyecto de ley se basa en que se cumple el primer párrafo del artículo 206 de la Constitución Política del Perú, en la que menciona que es competencia del Congreso el tema de las reformas constitucionales. ¿Esto usted le ve que tiene carácter constitucional o hay alguna vulneración de la misma Carta Magna? Bueno, yo soy de los que piensan de que los cambios de constitución son circunstancias que no se dan desde un propósito de voluntad, sino que los momentos constituyentes que soportan los cambios de constitución aparecen en el mundo de la política y no se hace de manera plebiscitaria. Yo, por ejemplo, les puedo decir, pero un poco para que entiendan los televidentes, cuando uno tiene la idea de que hay un poder constituyente en el pueblo de manera permanente y constante y que lo puede activar en cualquier momento y puede cambiar la constitución cuando quiere, ¿cómo queda una constitución que pretende regular un proceso político siendo suprema si tiene la posibilidad de que este pueblo pueda constantemente cambiarlo? Eso no tiene viabilidad. Entonces, lo que hizo la política en el Estado constitucional es crear una institución que salvó ese problema de una constitución que quiere ser suprema y gobernar un proceso político, donde en el proceso político está alguien que puede cambiarla cuando quiere. Entonces, eso es incompatible. Para que eso no ocurra, apareció el tema de la reforma. Y es por eso que, para mi gusto, es innecesario ese proyecto, porque la propia Constitución establece que toda reforma se pasa por el Congreso de la República a través de los mecanismos que ella previene. Yo soy de los que creen que en el Estado constitucional el control no es de popularidad, el control es de constitucionalidad. Por eso es que hay cosas que nos ponen límites. Y los límites funcionan precisamente porque son por ejemplo, no podemos fumar en un lugar público, etcétera, porque precisamente hay cosas que no podemos hacer, y una de las cosas que no podemos hacer es establecer una consulta para establecer un cambio de la Constitución. Todo está previsto en la Constitución, así que de alguna manera creo que podría establecerse. Yo no le veo necesario ese proyecto de ley en estricta, ¿no? Así es. Bueno, el tema, si es el momento o no, es un tema de debate amplio. Aquí el problema parte por si están vulnerando un derecho fundamental de que el pueblo pueda decidir, porque sabemos también de que hay un proyecto de ley, hay un proyecto participativo político que lo tiene pues Perú Libre, que mediante firmas buscan recolectar para que se apruebe este referéndum. Están vulnerando un derecho a un peruano decidir o no, porque estamos en un momento álgido también de la política, ¿no? Entonces la gente habla mucho de que podría cambiar la realidad si es que cambiamos parte de la Carta Magna. Cuando la Constitución se lee, no se lee solo jurídicamente. Mire, yo le explico cómo nacen los referéndums. El referéndum nace en esta Constitución como el esfuerzo de un proyecto autoritario para evitar el diálogo político. O sea, no existían referéndum en la experiencia constitucional previa. Es más bien, ¿para qué apareció el referéndum? ¿Para qué apareció la revocatoria? Eso que parece muy democrático. Fue precisamente para que cuando existiera una autoridad incómoda, la revoco. Cuando existiera un Congreso adverso, salto y me voy a los referéndums. Entonces, no nos confundamos. O sea, no todo lo que parece democrático es esencialmente democrático. Es más bien la posibilidad por la cual podemos desarrollar proyectos autoritarios de manera plebiscitaria. De tal manera que lo importante es establecer que los mecanismos, y yo le cuento, cómo ocurren, por ejemplo, los cambios totales de constitución, las reformas totales de constitución en España. Mire cómo funciona. Funciona más o menos como acá. Dice, primera aprobación en diputados, 2 diputados, y va a Senado, porque ellos tienen senadores y diputados, ¿ya? Cuando es reforma parcial, pero cuando es reforma total, si se aprueba la reforma total en diputados y senadores la primera vez, se cierra el Congreso, nuevas elecciones. ¿Para qué? Para que el segundo Congreso que se forme pueda reflexionar. Pero todo está en el mundo de la política, en la representación. Acá lo que se quiere establecer son mecanismos directos
donde aprendan de Chile. ¿Qué ha pasado este domingo en Chile? ¿Qué ha pasado? Ha pasado que la representación política que existe no refleja la supuesta condición popular total de una asamblea constituyente. Porque la representación política que ha salido elegida este domingo, más bien refleja esa falta de realidad que a veces ocurre entre la afirmación de que existe un momento constituyente, que todo el mundo quiere cambio de constitución. No, señor. El momento constituyente no se busca, aparece, porque además es un poder prejurídico. Gobierna el derecho, no se gobierna por el derecho. Entonces, de alguna manera, eso creo que es importante establecer. Yo soy los que creen que no es necesario. La Constitución es muy clara en los mecanismos que establece para efecto de establecer, y además existe, mientras que el proceso sea conforme a la Constitución, los límites al poder constituyente, porque eso sí garantiza llevar adelante. ¿Sabe qué es lo que garantizaría? Que, por ejemplo, no exista la aventura a través de lo que el pueblo quiere, las reformas inmediatas e indefinidas, que hasta la propia Corte Interamericana ha señalado que eso no es posible. Sin embargo, si hay una asamblea, dicen, no, el pueblo lo quiere. En cambio, cuando hay un proceso de reforma constitucional, se asegura que alguien controle lo que se quiere cambiar, de tal manera que no aparezcan monarquías escondidas, ¿no?, que a veces muchos quieren hacer, invocando, insisto, de manera indebida y a veces excesiva, la condición del pueblo. Yo sí creo que es interesante. Los dos artículos que se han establecido como posibilidad de reformar, creo que no esencialmente, lo veo como una suerte de redundancia en relación a lo que existe como realidad constitucional, ¿no? Pero, doctor Campos, a ver, este cambio esta casi como, no sé si es una interpretación, adecuación de la Constitución, ¿se puede hacer a través de una ley, de la modificación de artículos de una ley ordinaria? Una ley que básicamente se sabe que tiene menor rango que la propia Constitución. Eso es lo que ha pasado con el tema bastante cuestionario y polémico de la ley de interpretación de la cuestión de confianza, que se termina trastocando la Constitución, según varios expertos, a través de una ley interpretativa. Y en este caso se puede modificar ese derecho ciudadano que está consagrado en la Constitución, artículo 32 también, usted lo sabe muchísimo más que yo, a través de una ley que limita ese derecho. Es que lo que dice la propia ley, la 23.600, lo que dice el artículo 32, es que siempre remite a la reforma total o parcial y siempre remite al artículo 206. Y el 206 dice, toda reforma constitucional, parcial o total, debe desarrollarse en el marco de lo que propone el artículo 206. Y yo sí creo que la modificación de estos artículos que, insisto, son leyes, la que está, por ejemplo, quién es la autoridad que hace la convocatoria de reforma, está en la ley, eso puede cambiarse. El supuesto de improcedencia, la improcedencia va a estar determinada por lo que dice la Constitución, por lo que dice la ley y lo que dice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Entonces, lo que más bien quieren, los que promueven una asamblea constituyente, es saltarse estos límites. Por ejemplo, insisto, ¿no? ¿Qué es lo que gobierna un proyecto autoritario en la mayoría de las cosas que nosotros tenemos, por ejemplo? Son las reelecciones inmediatas indefinidas, ¿no? Y bajo el San Benito, esto de que el pueblo lo quiere, perfecto. Uno puede hacer reinterpretación de la Constitución siempre que sea conforme a ella. Por eso es que yo, por ejemplo, me pongo por delante lo siguiente. Yo estoy en contra de la vacancia por incapacidad moral, ¿ya? A mí me parece que es una combinación de la política con la moral que es inaceptable. Para mí el presidente Castillo es incapaz para gobernar, pero lo que no tengo probado es que sea inmoral, ¿no? Uno, que no tiene en todo caso la cobertura en este momento, pero tampoco creí en la cuestión de confianza y en los cierres del Congreso, porque además creo que se ha leído indebidamente la Constitución. En la Constitución puede estar o no estar un límite, pero existen. Y lo que no puede ocurrir es que a través de la cuestión de confianza el Poder Ejecutivo se convierta en un constituyente. Porque precisamente lo que define una constitución, un Estado constitucional, es que se respeten los derechos y se respeten las competencias. Señor Por eso está el conflicto competencial. Así es, ¿no? muy bien. Y es por Usted esa menciona razón que aparece este asunto. Así es, muy bien. Usted menciona que el referéndum se crea como un mecanismo para evitar un diálogo político. Yo le pregunto en ese momento, hoy día estamos jueves 24 de noviembre, ¿qué diálogo político puede haber si este sector, esta comisión tan importante, la preside el fujimorismo que quiere vacar al presidente Pedro Castillo? Frente a esto, la ciudadanía, ¿qué herramienta tiene para estar
muy fuera de ese problema político. Es la señora Patricia Juárez la que viene pues realizando algunas reformas y, según la interpretación, buscando blindar al Congreso a su conveniencia. Y ellos tienen un mensaje claro desde que entraron: vacancia al presidente Pedro Castillo. Pero, a ver, hagamos, de verdad que a veces nos referimos al Congreso como si fueran ellos los que toman un taxi y se van al Congreso y dicen quiero ser congresista. No es así. Bueno, la gente los elige, ¿no? Por elección popular. No. Es que está mal, pues, porque ¿sabes qué? La composición de la representación política es una responsabilidad nuestra. Suya, mía, por supuesto, del señor, de todo. Entonces, lo que hay es lo que hemos definido nosotros, incluyendo el fujimorismo, que incluye a Perú Libre, incluye a todos los congresistas que están. El problema puede ser un problema de institucionalidad política, que es un problema que tendremos que salvar. Pero que este es un problema que expresa la composición real de la política, eso hay que admitirlo, en lo bueno y en lo malo. Lo raro sería que tengamos un buen Congreso siendo tan malos ciudadanos, para comenzar. Y también sería bueno en comprender que estos congresistas que tienen 4 meses, como el presidente que tiene 4 meses. Son nuevos, son novatos en política. No les puedes atribuir más que el hecho de representar una fragmentación de la realidad política que se refleja. Por eso es que cuando uno lo escucha a uno o a otro arrogarse la representación del pueblo, es un exceso, ¿no? Es un exceso. Esta realidad política que vivimos es fragmentada, es pobre, es mala, porque en parte también somos malos ciudadanos. Por eso es que yo digo a mis alumnos en la clase, ¿no? Dice, cuando hable de un congresista, este es una basura. ¿Quién es peor, el elector o el elegido? Tengamos una idea de construir ciudadanía, construir institucionalidad política por delante, para efectos de ver por dónde va este asunto. No es gratuito que tengan tantos congresistas uno. Más bien, la composición del Congreso anterior sí le puedo admitir que fue un hipo inaceptable, con un fujimorismo irresponsable en el quinquenio anterior. Porque eso es lo que debemos pensar en que no vuelva a ocurrir, retomar el camino de un orden constitucional limitado y no buscar saltar, primero, la matonería política, donde te cierro o te vaco, y segundo, saltar la institucionalidad política. Que la política, yo si quiero algo de la política, debo hacer política. Bien. ¿No? Que eso es lo que corresponde. Bien, doctor. Muy bien. Bien, muchísimas gracias por la comunicación. Que tenga buenas noches. Muchísimas gracias.